Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la cuarta edición del Café con BTG, en donde todos los martes, cada 15 días, hablamos de temas interesantes del mundo de los seguros y las fianzas en un formato de 30 minutos. Hoy nos acompañan Fernando de la Torre y un invitado muy especial, Luis Márquez, subdirector de Soluciones Sura. En esta ocasión nos hablarán de la innovación de productos. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, escríbanlos para que los veamos al final de la plática. Muchas gracias y comenzamos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en otro café con BTG. Yo aquí tengo mi café ya listo para el ratito. Y hoy vamos a platicar un poquito de innovación de seguros, que suena un poquito contradictorio, que parece que no pertenecen en el mismo enunciado. Y hay mucha evidencia de que así es en la realidad. Pero también creo que hay mucha evidencia de que se pueden hacer muchas cosas distintas. Y particularmente lo que queremos compartirles, la idea que queremos sembrarles, es que las innovaciones en nuestra industria deben de salir, deben de generarse no solo desde las aseguradoras, desde los escritorios de actuarios, como es el caso de Luis, que están revisando, viendo las oportunidades de mercado y demás, sino que verdaderamente nosotros podemos, al tener el contacto con nuestros asegurados, identificar qué necesidades tienen, que los productos o las soluciones, como le llaman en el caso de Sura, no están solucionando hoy en día, ¿no? Tengo en mis manos, que quiero compartirles con mucho orgullo, una póliza de 1908. Es una póliza empresarial que tiene 113 años. Me encanta, es muy bonita, está hecha a mano, ¿no? Es prácticamente 4 veces mi edad, perdón, 3 veces mi edad, ya me estoy quitando años. Y lo que es de notarse son varias cosas. La estructura de la póliza, no sé qué tanto se puede apreciar, pero bueno, les voy platicando. La estructura de la póliza es la siguiente. Te habla de que es un molino de papel, de pulpa de papel, que tiene $2,000 en edificio, $1,000 en maquinaria, $2,000 en contenido, y luego pusieron aquí un pequeño endoso de unos, ¿cuánto está? De $600 de equipo electrónico, ¿no? Entonces, si notan algo, esta póliza, con más de 110 años, tiene exactamente la misma estructura que cualquier póliza empresarial o de hogar que podríamos tener hoy en día. ¿Qué diferencias tiene? Para empezar, pues estas son 4 hojas, ¿no? Yo reto a cualquier persona que encuentre una póliza empresarial que tenga 4 hojas o menos. Y básicamente es eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que las aseguradoras, al haber sido víctimas de fraude o de lo que fuera, van metiendo más hojas, más exclusiones, especifican más las coberturas. Y eso lo que hace es que se distancia un poco en el usuario. Hoy en día no creo que ningún asegurado, o prácticamente ningún asegurado, lea sus condiciones generales. Muy probablemente ningún agente tampoco las lea. Y lo que pasa es que luego la pura póliza impresa llegan a ser 170 hojas, ¿no? Hablando de un caso empresarial. Entonces, esa es la parte de donde venimos, ¿no? O sea, no solo no hemos mejorado la estructura de la póliza, hay algunas iniciativas de algunas aseguradoras que empiezan ya a mezclar el equipo electrónico con el equipo con rotura de maquinaria, en fin, pero no tenemos una transformación material en más de 110 años en un producto tan relevante que usamos en todas las empresas y que deberíamos usar en varias de las casas, ¿no? La mayoría de las casas, a mi forma de verlo, y no lo hemos hecho. Ahora, de ahí venimos. ¿Y por qué el punto de hacer hincapié en que como agentes debemos de contactar a las aseguradoras, debemos de apoyarnos en nuestros promotores para contactar a las aseguradoras y encontrar estas soluciones? Nosotros tuvimos un caso que justamente lo desarrollamos con Luis y con su equipo, que es desarrollar una solución de gastos médicos que fuera para la población que hoy en día no está asegurada porque no le alcanza para pagar unos 30,000 pesos para asegurar a su familia. Entonces, es ese otro 30% que está bajo del actual 6% que cuenta seguro. Y nació muy fácilmente, ¿no? Estuvimos en contacto con un asegurado que tiene hospitales y nos dijo, oye, a mí me encantaría, yo puedo establecer estos precios únicos y en función a eso, trabajando de la mano con los hospitales, trabajando de la mano con la aseguradora, fuimos desarrollando este producto. Este producto es una realidad, ya si no me equivoco, tenemos más de 5,000 vidas aseguradas y digo tenemos porque me siento medio padrino del producto, pero realmente quien la tiene es Luis Márquez. En verdad, llévense eso a corazón. Yo creo que todos nos hemos quejado de decir, hijo, este producto, es que si las aseguradoras no tenemos que vender lo que hay en el anaquel.
Son productos financieros sofisticados, pero también las personas que están atrás de ellos son sofisticados y muchos de ellos activamente buscan innovación, ¿no? Sin más de eso y sin queriendo tomar ni mucho tiempo ni quitarle tiempo a Luis, los dejo con Luis. Luis es la cabeza de soluciones, de capacidades, entiendo. Ahí nos platicará un poquito Luis ese approach que tiene Sura, que es básicamente cómo hacer esto, cómo transformar los seguros, aunque es el eslogan de otra aseguradora, cómo cambiar los seguros a que sea algo totalmente aplicable y que le resuelva y le agregue valor a las personas y a las empresas. Luis, muchísimas gracias. Ay, por cierto, trabajamos juntos hace unos cuantos años. Es un placer volver a estar con él. Luis, ahora sí, te dejo el micrófono, que soy muy parlanchín. Mil gracias. Listo. Bueno, hola Fernando, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a BTG, al equipo por esta invitación y abrir el espacio para que conversáramos un poco. Y me gustaría tocar varios puntos de los que has mencionado. En primer lugar, como bien decías, la parte de la responsabilidad que tenemos como sector financiero, ¿no? Al final, hablaste muy bien del ejemplo de cómo deberíamos estar evolucionando, cómo deberíamos estar más cerca del lado del cliente, del consumidor final, y ver de qué manera nosotros podemos ir generando soluciones que le funcionen, que las utilicen y que, por supuesto, al momento de que requieran de ellas, pues puedan sacar el mejor provecho de ello. Prueba de ello es que, bueno, ponías ahí un ejemplo muy claro en el concepto de Ala Azul, de cómo surge esta necesidad, cómo se identifica a través de un agente, de alguien que estaba en el contexto de entender cómo funcionaba un seguro de gastos médicos, cuáles eran las limitantes, qué se podía hacer para poder generar algo que realmente funcionara, que fuera accesible y que además amalgamara tanto la parte de prestación de servicio como puede ser un hospital, como la facilidad para la comercialización a través de la fuerza de ventas del canal y por supuesto la aseguradora que respaldara financieramente todo esto. Entonces, la verdad es que ese ejercicio fue muy bueno. Tú mencionabas un poquito a grandes rasgos cómo fue que ocurrió, pero me parece que esa es una muestra muy clara de cómo funciona. Cuando ocurren cuando confluyen estos eventos que vemos, por supuesto que creamos algo. Ahí nosotros desde Sura estamos completamente dispuestos y abiertos a escuchar e innovar y ver qué necesidades podemos cubrir. El ejemplo claro fue Ala Azul, pero no quisiera acotarlo ahí. Más bien me gustaría platicarles un poquito del rol acerca de cómo funciona el concepto de soluciones, capacidades y cómo o cómo debería de enriquecerse y nutrirse a través de los diferentes colaboradores que tenemos. Sin entrar en demasiado detalle, nosotros en Sura tenemos la filosofía de 3 etapas de evolución de un producto, ¿no? Desde que nace, que es simplemente un producto, y así lo llamamos, que es lo único que esperamos es que indemnice, que cumpla la función esencial del seguro. Un siguiente nivel es cuando yo la llamo solución, que es me genera alrededor de la ocurrencia de un siniestro, cómo me resuelve, cómo me facilita cosas. Y finalmente, la tercera etapa en la que estamos trabajando es cómo yo entrego capacidad a la persona, a la familia o a la empresa que necesita, no solo cuando tenga la ocurrencia de un siniestro. Y bueno, en esta idea o en esta construcción que tenemos, por supuesto que la tenemos que hacer en conjunto. Tenemos que hacerla de manera, con una serie de observaciones, ¿no? El proceso claro de cómo ocurre esto, pues bueno, tenemos el proceso de observación, de creación y de implementación. Pero si yo me regreso y me detengo en la parte de observación, ahí es clave. No tengo todos los ojos, no tengo todas las aristas. Al final del día, el rol que juega el agente, el rol que juega el promotor, que está en el día a día, que conoce las necesidades de manera directa, es clave. Ahí, por supuesto que nosotros nos tenemos que nutrir, nos tenemos que enriquecer de todo aquello que estén observando en el mercado. ¿Cómo lo podemos masificar? ¿Cómo esas observaciones pueden estar atacando o afectando a más de una persona? Créanme que en muchos casos las ideas que puedan tener, lo que ustedes estén conceptualizando y visualizando, por supuesto que seguramente se replica a nivel mercado. Y es ahí donde nosotros ofrecemos ese espacio, el equipo que yo lidero, que es la parte de soluciones, justo nosotros nos podemos nutrir de eso. Nosotros podemos participar, estar escuchando y saber qué podemos mejorar, no solo desde el clausulado, no solo de las condiciones, sino también innovar. La palabra es muy potente, en seguros ya lo decías muy bien, Fernando, que de pronto no está en la misma oración que el concepto de seguros, pero yo les invito a que cambiemos eso. Yo los invito a que desde la responsabilidad que tengo como líder de soluciones y el equipo, ver cómo podemos escuchar, cómo podemos nutrirnos de... Y ejemplos claros de ello, pues bueno, hemos tenido casos de muchísimo éxito, como el que mencionabas, de Ala Azul, en el cual es un producto accesible, sencillo, con prácticamente, como decías, 5,000 asegurados al día de hoy. Y lo más importante o rescatable en este punto
es que fuimos capaces de crear mercado, fuimos capaces de poder tener un concepto de alguien que no tenía un seguro, que necesitaba y que estaba dispuesto, pudimos atacar. Y eso, pues bueno, es un ejemplo claro de esta colaboración que tuvimos, ¿no? Y así ideas como eso, la verdad es que estamos abiertos a experimentar, a probar desde el punto de vista de tarifa, desde el punto de vista de cómo lo podemos conceptualizar, de cómo esas ideas pueden estar ocurriendo, por supuesto que estamos abiertos a. Y ahí, en ese proceso, insisto, puede haber como muchos caminos, ¿no? Desde plantear la idea, desde buscar cómo las conectamos, de ver desde qué manera podemos trabajar en conjunto, cómo hacemos las pruebas, cómo hacemos el diseño, más allá de una tarifa, más allá de un registro ante el regulador, de lo que queremos es conceptualizarlo, ver cómo lo hacemos realidad. Y ahí la verdad es que podemos trabajar en conjunto en muchas ideas, ¿no? Por ahí el tema de las plataformas, los vehículos de esta famosa cadena de plataforma de vehículo. También fuimos pioneros, también surgió como una idea, como una conceptualización de lo que podríamos llegar a necesitar. Y bueno, en eso digamos que estamos colaborando y estamos trabajando. Y bueno, insisto, este es en la parte de creación, en la parte de soluciones, pero también es cierto, y no me gustaría quedarme ahí. O sea, el flujo y el proceso, los puntos de contacto en los cuales nosotros compartimos la experiencia con un asegurado, también ahí podemos trabajar, también podemos enriquecerlos. Por supuesto que tiene que estar respaldado por una solución óptima, por un proceso de suscripción, de emisión, de cobranza muy ligero, pero también en determinados puntos adicionales en los que ustedes perfectamente conocen cómo va avanzando, también estamos abiertos a escuchar ideas, ¿no? La innovación no solo tiene que venir desde la solución, sino también en los diferentes momentos y diferentes contactos que tenemos con los asegurados. Entonces, ahí la invitación, la verdad es que está completamente abierta a que charlemos, a que revisemos y que, por supuesto, construyamos en conjunto. Ahí, ¿qué más me gustaría contarles un poquito de lo que estamos trabajando? El concepto de movilidad. Movilidad también surgió por esa parte, ¿no? Cómo empezamos a revisar, cómo empezamos a ver a raíz del concepto de más allá de la protección de un vehículo, más allá de asegurar un objeto, cómo transformamos y cómo nos colocamos en el concepto de cuidar y proteger, pero a la persona, la capacidad de movilizarse, la capacidad de desplazarse. Entonces, ahí en trabajo de nuevo, ¿no? Con pruebas, con estar haciendo validaciones conceptuales, de ver de qué manera podemos enriquecer la solución. También es un ejemplo de cómo podemos trabajar en conjunto. Próximamente, ahí a lo mejor me estoy adelantando, pero estamos ahí junto con Fernando, junto con su equipo, trabajando el tema de seguro por kilómetro. Ya muy pronto tendrán noticias bastante interesantes. Y es un ejemplo de cómo podemos estar recibiendo y cómo nosotros nos nutrimos de esa parte, ¿no? Ese día a día que ustedes están viendo, ese día a día que al momento de presentar una cotización, al momento de utilizar a lo mejor alguna herramienta tecnológica, algún gestor de cobro, algún caso en el que por alguna razón, por alguna de esas 400 hojas que mencionaba Fernando, que de pronto podemos hacer alguna adecuación a las condiciones generales, a las famosas exclusiones o las letras en negritas, también esa parte nos nutrimos, ¿no? También esa parte de cómo hacemos algo accesible, sencillo, fácil de comercializar, fácil de entender, pero sobre todo que sea algo que origine y que crea valor de cara a nuestros asegurados. Ahí, así como les hablaba un poquito de este concepto de movilidad, también ahorita citando el ejemplo que hablábamos de la parte de un seguro de empresas, ¿no? Ahí mencionábamos y muy bien Fernando decía, oye, ¿qué pasa? Yo los reto a que haya un seguro en el cual haya 4 hojas en las cuales esté contenido todas las condiciones de la póliza. Ahí uno de los esfuerzos que también estamos trabajando y que por supuesto necesitamos la participación y ver de qué manera podemos integrar a esas consultas o esas experiencias que ustedes han tenido desde la parte de agentes, es el concepto de cómo me acerco a ese sector, cómo me acerco a la pyme y cómo soy capaz de ofrecerle algo que de manera sencilla le resuelva necesidades. Y aquí la verdad es que esta es una solución muy fácil de explicar, muy fácil desde el lenguaje de conceptualizar, de ser claros en qué se está ofreciendo. Básicamente tenemos 3 secciones en las que hablamos del edificio, del contenido y de la responsabilidad civil. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de hacer un proceso ligero, un proceso sencillo, ¿no? Desde el proceso de cómo lo voy a suscribir, qué variables voy a utilizar, cuáles son las condiciones y lo más importante, que esto se refleje en una tarifa que sea justa, que sea adecuada, que sea asequible para nuestros clientes y lo más importante, que al momento de que ocurra un siniestro sea tan claro, tan sencillo el lenguaje, un único deducible o un par de deducibles para el caso de fenómenos
naturales y el resto, pero que sea tan sencillo como que el cliente sepa qué va a recibir, qué está esperando, qué va a ocurrir y de qué manera se le va a indemnizar. Es un seguro a primer riesgo, con lo cual otro de los conceptos que de pronto es muy complicado de cuando hablamos de proporción indemnizable y bajo seguro y demás, acá no existe. Acá quisimos simplificarlo, quisimos entregar algo que realmente sea útil, que realmente sea fácil de explicar, de entender y sobre todo, insisto, en que al momento que se requiera y lo que necesitemos utilizar, que el cliente tenga un siniestro, pueda ser fácil, pueda ser perfectamente utilizable y perfectamente explicable, ¿no? Que en ese momento en el cual se requiere la atención de un siniestro, el pago y demás, que pueda ser perfectamente alcanzable. Entonces, este es otro ejemplo de cómo estamos trabajando. Esto es algo en lo que estamos innovando, en el que, por supuesto, hemos recibido retroalimentación del equipo, del equipo que está en la calle, ¿no? Del equipo que conoce qué es lo que se necesita, qué requerimientos hay, qué porcentajes a lo mejor como sublímites, que sí, que debería de cubrir, que no. Y más allá del precio, que evidentemente es un driver que tenemos que cuidar y estar muy al pendiente, pero es importante considerar cómo lo vamos a presentar, a qué segmento lo vamos a dirigir, cómo se debe vender, cuáles son los diferenciales que tenemos. Y esas conversaciones son las que nutren, esas conversaciones en las cuales nos sentamos, debatimos, vemos un ejemplo, platicamos, digamos, cara aseguradora y cara agente, promotor, cuando intercambiamos la visión que tenemos, lo que está ocurriendo, lo que están viendo en la calle, lo que está sucediendo cuando presentan esa solución, es ahí lo que enriquece este producto. Entonces, la verdad es que ese camino, ese concepto de estar interactuando, me pongo a disposición plenamente para que escuchemos, para que abramos ese canal y para que estemos creando en conjunto. La responsabilidad, por supuesto, cae en el sector, pero pues tenemos que estar revisando esa parte, ¿no? Tenemos que estar revisando de qué manera enriquecemos y de qué manera entregamos valor. ¿Cómo hacemos que todos estos jugadores tengamos como resultado la posibilidad de entregar una solución que corresponda a las necesidades del mercado? Bueno, sobra decir que esto es más cambiante que nada, ¿no? Ahí creo que por ahí hay alguna pregunta, veía un mensaje en el chat. Por el momento no tenemos preguntas, Luis. Perfecto. Bueno, siguiendo con todo este tema o este concepto de qué más podemos hacer o qué más valor podemos agregar. De nuevo, esas ideas que puedan surgir, la manera y el canal, digamos, en el que podemos conversar es traer la idea, explorarla, ver de qué manera le podemos poner condiciones, de qué manera le podemos poner un precio, de qué manera la podemos comercializar, identificar a qué segmento podemos estarlo dirigiendo, ver cuál es la estrategia detrás de. La verdad es que una de las partes importantes que a mí me toca y que me gusta mucho y disfruto es la parte de crear mercado. ¿De qué manera podemos hacer una creación de mercado? ¿De qué manera podemos llegar a esos clientes que el día de hoy no tenemos? Un ejemplo claro con el concepto de Ala Azul que hablaba Fernando, pero yo los invito a que tengamos esas conversaciones, a que tengamos esas charlas en las cuales podamos revisar, trabajar en conjunto y ver de qué manera podemos entregarle ese valor al cliente, ¿no? E insisto, no solo en el proceso de obtener una solución, sino en el proceso de ver de qué manera podemos en los diferentes puntos en los que tocamos y que a veces sufre, porque a veces creo que es la palabra adecuada, sufre el cliente cuando tenemos la evolución o el tránsito en una póliza, ¿no? Desde un tema de la renovación, la cobranza, de qué manera podemos entregar herramientas y cómo podemos trabajar en conjunto para que eso sea un proceso, digamos que bastante ligero, bastante ágil. Y ahí, pues bueno, también una de las grandes ventajas que tenemos como compañía es que ofrecemos prácticamente la totalidad de los ramos, inclusive estas soluciones como agrícola, nosotros somos capaces de. Entonces, también eso facilita, de pronto cuando hablamos de este concepto de capacidades, vemos que de pronto se intersectan muchas cosas, ¿no? La movilidad, cuando hablábamos acerca de un auto, por ejemplo, la movilidad, pues bueno, ¿qué te impacta? Sí al vehículo, pero la persona. Y la persona que puede sufrir, pues puede tener un tema de un accidente personal donde lo podríamos estar cubriendo, puede tener desafortunadamente un evento en el cual fallezca, puede tener un evento en el cual su mascota, que para fines legales lo consideran como un objeto personal, de pronto pueda tener alguna necesidad de atención, y ahí vemos o empezamos a observar cómo confluyen diferentes coberturas, diferentes soluciones, y vemos que las líneas de pronto tradicionales entre
autos, incendio, responsabilidad civil, se empiezan a desvanecer, ¿no? Empiezan a haber intersecciones, empiezan a haber conceptos en los cuales tenemos que mezclar diferentes soluciones, diferentes ramos. Y bueno, ahí una de las ventajas que nosotros como organización tenemos es que contamos, insisto, con prácticamente la totalidad de los ramos, estamos autorizados para operar prácticamente todos los ramos, las soluciones, y eso nos da un margen de maniobra muy interesante. Podemos armar paquetes, podemos armar grupos de coberturas, grupos de protección que se intersecten y que resuelvan una necesidad no vista como una cobertura tradicional, sino vista como una capacidad, algo que esté resolviendo y que esté acompañando de cara a los asegurados. Entonces, eso también la verdad es que nos otorga mucha potencia. Por otro lado, tenemos bastante experiencia en los procesos de masificación, porque evidentemente para que este concepto funcione y sea atractivo, pues tiene que afectar a un determinado número de personas. Y ahí nosotros tenemos la potencia, tenemos un área sumamente especializada en la parte de comercialización de manera masiva, que ojo, no quiere decir necesariamente una alianza con un tercero, sino ver de qué manera llegamos, ¿no? A través de los diferentes canales, agente, corredor, ver de qué manera otorgamos esa facilidad para llevar a cabo conexiones, servicios web, ver de qué herramientas o qué plataformas tecnológicas podemos entregar, cómo armamos campañas para poder colocar ese tipo de productos y soluciones que estemos observando, pero también tenemos experiencia en eso, ¿no? Entonces, ayuda no solo en la parte de la creación, el diseño de la solución, sino que también tenemos la potencia de poder saber hacia dónde dirigirlo, mediante qué mecanismos, con qué experiencia, con qué canales, en qué momento se debe de utilizar temas de estrategias de marketing, marketing digital y demás. Entonces, la verdad es que la solución o el acercamiento es integral, ¿no? No nada más es venir, levantar la mano y decir, tengo esta duda, tengo esta consulta, me gustaría desarrollarlo, y ya. No, nosotros podemos ir más allá, podemos ir detrás de la estrategia digital, de cómo armamos el material, de cómo lo hacemos simple. Algo que también nos gusta a nosotros es cuidar mucho ese lenguaje, ¿no? En el ejemplo que decía Fernando de las hojas, las palabras, los clausulados, las condiciones y demás, de pronto caemos en demasiados tecnicismos, de pronto lo hacemos más complicado. Ahí también ese concepto nosotros tratamos de borrarlo. Hay algunas cosas que de pronto se nos imposibilitan por temas más que nada regulatorios o requisitos que de pronto la autoridad nos pide, pero bueno, en la medida que queda entre nosotros, lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos simplificar, créanme que también tenemos como ese espíritu. Queremos hacer las cosas simples, queremos hacer las cosas sencillas, queremos hacer que las cosas sean diseñadas para ser utilizadas, para ser elaboradas, para ver de qué manera efectivamente el cliente final, desafortunadamente, si tiene un percance, si tiene un siniestro, pues pueda recibir la correspondiente atención. Y además, no solo eso, ¿no? Sino en este concepto de capacidades, alrededor de la no ocurrencia de un siniestro, cómo yo le otorgo esa potencia, cómo le entrego esa facilidad para que pueda resarcir o pueda tener otros beneficios adicionales, insisto, aun y cuando no ocurra un siniestro. Entonces, conectando esta parte, ¿no? Ya hablamos de la creación, del diseño, del principio de que hacer las cosas sencillas, de hacer algo para que realmente el cliente lo utilice, la parte de cómo lo establezco, cómo puedo crear esa estrategia de marketing, de posicionamiento, hacia qué canal, podemos hacer pruebas, podemos ir ahí revisando en pequeños nichos, ver de qué manera se comporta, cómo reacciona el consumidor o el cliente, ver qué adecuaciones tenemos, ahí tenemos la facilidad de poder hacer esos ajustes, y una vez que tenemos esa experiencia, tenemos ese diseño, pues bueno, llevarlo a la práctica. Y evidentemente, el siguiente punto donde también nos gusta ser muy prácticos y muy enfocados a un tema de experiencia es el siniestro. O sea, después de estos dos pasos, lo logré diseñar, lo logré colocar, lo logré establecer, pero ¿qué pasa? La experiencia al momento de poder tener un siniestro, ahí también tenemos que cuidarla, ¿no? Llámese desde el primer contacto, la atención, cómo no solo me limito a indemnizar, sino cómo resuelvo cosas alrededor de la ocurrencia de ese evento, de qué manera lo puedo acompañar, lo puedo ayudar, ¿no? El hacer todo el tema de formatos, nosotros tenemos un concepto de siniestro estándar, que básicamente es, a ver, dentro de ciertas condiciones, dentro de ciertos parámetros, de qué manera yo entrego agilidad, velocidad, acompaño al cliente, acompaño a la gente para que también sea un proceso muy ligero, que no entorpezca y retrase el proceso de ajuste de indemnización, sino ver cómo va, digamos, por una carretera, por una autopista en la cual ese procesito de llenar formatos, idas y vueltas, comprobantes, facturas y demás, ver de qué manera lo hago ligero, de qué manera lo hago sencillo.
Entonces, la verdad es que si logramos estas tres partes o estas tres componentes que a alto nivel, digamos, describen la vida de una póliza con una aseguradora, creo que podemos cerrar muy bien el ciclo y podemos, insisto, innovar no solo desde la creación y el diseño, sino en la conceptualización y los avances que puede tener cada uno de estos puntos. Entonces, pues nada, eso sería como un poquito hablar acerca de lo que quisiéramos hacer o lo que queremos hacer desde la parte de creación de innovación. Y ahí, Fernando, no sé si quieres que hagamos un par de preguntas o algún comentario al respecto. No, súper, muchísimas gracias. Definitivamente sí. No sé, Dani, si tenemos algunas preguntas. Yo tengo Sí, algunas propias, pero mejor si vienen de afuera que si las hago yo. Uy, ¿Respondes tú o yo? por favor, eh, por favor, Fernando, tú como parte, Voy, voy, voy. ejemplo claro de este concepto que hablábamos. No, buenísimo. A ver, en adición a las azules, que como comentábamos, pues es la verdad algo que nos gusta mucho y es un fenomenal ejemplo de trabajar de la mano y encontrar en la calle la necesidad. Eh, También desarrollamos con Sura y ellos apoyados con su socio en Munich Re una solución para gasolineras, ¿no? Particularmente en lo que atiende a la responsabilidad ambiental, no responsabilidad civil de contaminación, que cumple con el requisito de la SEA, ¿no? Que es la autoridad que rige a las gasolineras. Actualmente también estamos ya trabajando eh, BTG, JRTB, siempre me hago bolas, corrígeme chino, perdón Sí, Luis, Sura y un proveedor de tecnología que les platicaremos un poquito más adelante, tiene que ver con justo eso, ¿no? Estamos pasando ahorita por un momento en el que los coches están estacionados la mayoría del tiempo, o la mayoría de ellos, particularmente en las familias, no necesariamente camiones, tipo de cosas. Y la verdad es que a raíz de esto, de los agentes que formamos parte de BTG, encontramos algunas alternativas muy padres y estamos desarrollando una solución que va de la mano al uso del vehículo. Estamos todavía en esa parte. Luis y su equipo están haciendo toda la magia negra de actuaría. Entonces, van a haber más noticias de eso en el futuro, pero sí, nos encanta estar innovando, nos encanta crear nuevas cosas y Sura definitivamente es una empresa que nos hace mucho eco, que nos permite desarrollar esas locas ideas que hasta ahorita han jalado muy bien. Y esperemos que esta no sea una excepción. Excelente pregunta, Dani. no, y ahí, Fer, por supuesto, iremos avanzando el concepto de micromovilidad y ver de qué manera ampliamos el tema de las personas que tienen vehículo y tienen una motocicleta, que muchas veces pues, hay una concurrencia, digamos, de seguros. Bueno, de qué manera podemos ofrecerles algo. Y bueno, la verdad es que este tema de pandemia vino a cambiar muchas cosas. Pronto tendremos la evolución de Al Azul, o sea, con el mismo concepto, con la misma facilidad, la sencillez y simpleza, pues bueno, vendrá la evolución pero habrá sorpresas bastante interesantes. E insisto, creo que estos ejemplos que hablábamos es el ejemplo clave de lo que decías al principio. Cómo colaboramos en conjunto, cómo podemos encontrar soluciones, qué necesidades atacamos y bueno, aquí está el resultado. Y además es un proceso iterativo, ¿no? Es un proceso en el cual lo hacemos una vez, por supuesto que vendrá una serie de ciclos para poder complementarlo, mejorarlo, pero estamos abiertos a eso, ¿no? Aprender de y ver de qué manera nos adaptamos a los hallazgos que vamos teniendo en conjunto en el camino. Súper, súper. Totalmente de acuerdo. La que sigue, mi querido Dani. perfecto. Bueno, tenemos algunos comentarios en Facebook de Marco González. Un saludo, Luis. De Paco Gavilanes, PTG y Seguros Sura, sinergia ganadora. Felicidades. Por otra parte, Gracias. Dijo, yo creo que esta se la dejo a Luis. Seguramente tienen varias cosas ya en el pipeline. Gracias, Fernando. Sí, a ver, justo les hablaba en este proceso de innovación, ¿no? La innovación no solo la tenemos que ver de cara al momento en el que suscribo, diseño el producto y demás. Una parte crucial y fundamental es la parte de atención de siniestros. Y ahí, ¿qué vienen? ¿Qué cosas estamos trabajando? Lo que les decía, el concepto de riesgo estándar, ¿no? De qué manera yo hago fácil el tema de una liquidación. Casos particulares y experiencias personales. Me han tocado que para una inundación el tema de la alfombra y dar la cotización y que vaya el ajustador y que revise y que tome fotografías y
que después de eso tengas que mandar un presupuesto para una liquidación de tal vez 10,000 pesos, 15,000 pesos. La verdad es que el proceso y la experiencia es tan engorrosa que uno ahí empieza a entender de pronto conceptos de no quieren pagar o es muy complicado y demás. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y qué me gustaría resumir? El tema y el concepto es siniestro estándar. ¿De qué manera, bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características de la ocurrencia del siniestro, de la experiencia que tenga el cliente con nosotros, de, por supuesto, el agente, ¿no? Todo ese conjunto de variables que me pueden determinar el poder acceder a una indemnización dinámica, flexible y, sobre todo, inmediata, vendrán ahí propuestas bastante interesantes, ¿no? Súper. No sé si se contestó, imagino que sí. La verdad es que platicábamos hace dos cafés con BTG sobre la importancia del siniestro y efectivamente eso es lo que buscamos, yo creo que toda la industria, hacer más fácil, en la manera de lo posible, la experiencia de reclamar un siniestro. Súper. ¿Alguna otra pregunta, Dani? Excelente. Hay otro comentario de Alberto. Un saludo a Fernando por su profesionalismo. Muchas gracias, Alberto. Dejo que Luis conteste. A ver, como opción de mercado, me imagino que la pregunta va a ir un poco orientada por qué innovar contigo y no con alguien más, ¿no? Digo, hacia allá, y si no, aclaramos la pregunta, pero la leo en ese sentido y hacia allá me gustaría contestarla. Lo que les decía es me gustaría dividir la respuesta en dos partes. Uno, la facilidad que tenemos y la experiencia. Como yo les decía, el área que yo tengo a mi cargo no es un área de suscripción, no es un área técnica. Desde el concepto de cómo fue concebido es un área de soluciones. Y soluciones en tránsito hacia capacidades en el sentido de hay un área especializada que se dedica a escuchar, a revisar, a ver y conectar con mi estrategia de qué manera puedo tomar eso, abstraer la problemática, implementarla y entregar algo que realmente funcione. Eso digamos que es uno, ¿no? Que hay un área especializada de innovación. Entonces, si fuéramos otra industria, digamos que la parte de Research and Development estaría, digamos que aquí. Entonces, esa sería como una de las primeras pilares de la respuesta. Y la segunda es la experiencia que tenemos. O sea, en esta dinámica que hemos aprendido, que además esto no es reciente, sino lo que venimos haciendo desde hace muchos años, tenemos una serie de equipos de respaldo, desde la parte de marca, la parte de segmentación, la parte de marketing, la parte de marketing digital. Entonces, digamos que es el complemento como perfecto, ¿no? Que nos ayuda bastante a poder otorgar algo integral y no solo tengo esta idea y te entrego una póliza a cambio, ¿no? Hablaba un poquito, Fer, en los inicios de la plática, era, no es toma esto para vender, ¿no? Sino es, oye, tengo estas dudas, quisiera esto, creo que el clausulado, las condiciones, las coberturas, me gustaría que fuera así. ¿Es viable? ¿Lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos enriquecer? ¿Cómo hago que sí suceda? Entonces, la verdad es que esa orientación que tenemos en la compañía, en Sura, de cómo sí hacer las cosas, para mí es el diferencial de por qué yo te diría, acércate conmigo y lo conversamos, ¿no? Súper. Excelente. Cristian del Río, un comentario. Felicidades, Fer y Luis, grandes profesionales. Hola, Cris, muchas gracias. Gracias, Cris. Has Valencia, muchas felicidades a BTG y Sura por estar siempre buscando las mejores opciones para los asegurados y futuros prospectos. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. A ver, les cuento un poquito y estoy adelantando tal vez un poquito la primicia de qué es lo que viene y demás. Pero a ver, Ala Azul tiene que evolucionar, ¿no? Como hablábamos, es un producto que se diseñó de alguna manera atacando un segmento, pero queremos dar el siguiente paso. Y básicamente ahí estaremos hablando de incrementos en sumas aseguradas, incrementos en un tema de padecimientos catastróficos, ¿no? Un tema de cáncer, desafortunadamente, que ya podrán estar cubiertos. Y además algo que estamos buscando es el tema de la reinstalación de suma asegurada. Una de las cosas y de las herencias que tenemos de todo el tiempo es el tema de que en gastos médicos usualmente la suma asegurada está limitada por padecimiento. Entonces, si tienes algo, si te ocurre algún padecimiento de estos desafortunadamente que son longevos, pues bueno, tienes un tema porque eventualmente se agota la suma asegurada y aunque se renueve la póliza, aunque cambies de póliza o de aseguradora, si es que te aceptan, tú ya no puedes seguir reclamando y ya no puedes seguir atendiéndote por esa enfermedad o por esa causa. Entonces, algo que estamos planteando acá es, listo, nosotros te otorgamos una suma asegurada mayor, pero el beneficio es que cada año, por supuesto, se vuelve a reinstalar esa suma y puedes seguir haciendo uso de.
Obviamente, también estamos acompañando en la parte de gestión, ¿no? Estamos diseñando el cómo cuido y maximizo que la suma asegurada te funcione. Y no solo por beneficio de la aseguradora, ¿no? Porque por supuesto podrían pensar, sí, claro, porque para ti la indemnización va a ser más barata. No, es para hacer el acompañamiento a ese cliente, a ese asegurado, que maximice su servicio, que maximice su suma asegurada y que, bueno, si ocurre algo, de cualquier forma, que sepa que al completar los 12 meses de continuidad en la póliza, pues se le estará instalando la suma asegurada. Entonces, digamos que eso es básicamente los beneficios y los cambios que vienen pronto en Al Azul Plus. Súper, súper. La verdad es que Al Azul es un productazo de entrada. Vuelvo y digo, es para la gente que hoy en día no tiene un seguro porque no lo puede pagar y tiene vigencia mensual, tiene un deducible de 1,500 pesos, no tiene coaseguro y tiene una prima promedio de más o menos 500 pesos mensuales por persona. Entonces, ténganlo en la cabeza porque seguro todos tenemos varios prospectos o asegurados o amigos que requieren cobertura y es una forma muy eficiente de hacerlo. Mejor si es al Azul Plus. Gracias. Y por ejemplo, Fer, ahí, perdón, complementándote, pero uno de los hallazgos que de nuevo surge de esas conversaciones con el equipo, con el agente, con el equipo del canal, con el promotor, algo que estamos identificando que no visualizábamos honestamente y que fue hallazgo en conjunto, es el tema de que está surgiendo también como una póliza complementaria. Sabemos que en muchos casos las personas contratan pólizas y conforme van envejeciendo comienzan a contratar deducibles más altos o aseguros más altos, bajan el nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque evidentemente eso contrarresta un poco el incremento que tiene la póliza. Lo que estamos observando es un fenómeno en el cual hay personas que identificaron muy bien y están comenzando a ofrecerlo como un complemento. Detienes tu póliza primaria, que insisto, Al Azul no compite contra esa póliza primaria de millones de pesos de suma asegurada, pero lo están adquiriendo como un complemento de decir, oye, si me pasa algo que esté en el rango a lo mejor de 100, 200 mil pesos, es donde puede estar mi deducible, lo utilizo. Y si lo utilizo, ¿qué crees? Que nada más voy a tener que desembolsar 1,500 pesos, me atiendo en hospitales de primer nivel. Entonces, hay un beneficio, e insisto, ese hallazgo no lo teníamos planeado, fue algo que el equipo de agentes, el equipo que realmente está ofreciéndolo y conociendo el producto, lo notó y ahora la verdad es que también estamos enfocando hacia allá, ¿no? De no compite, pero sí puede complementar. Ah, está súper y es justo lo que estamos hablando, ¿no? Ver, digo, aquí estás tomando lo que ya está en el anaquel, pero con un enfoque totalmente diferente. Padrísimo. Súper, Dani. Excelente. Vamos con la última pregunta, ¿les parece? Sí, sí, para mantenerlo lo más cercano a los 20 minutos que inicialmente decíamos que eran. Buenísima la pregunta, muchas gracias, René. A ver, la parte de innovación, lo que les decía, ¿no? Ya adelantamos ahí un poquito el tema de seguro por kilómetro, el tema de Al Azul Plus, el tema de PES, que está pronto por tener el lanzamiento adecuado, ¿no? Esa facilidad para poder llegar a ese PYME, ese segmento, y ver cómo creamos mercado. Entonces, la verdad es que, bien entendidos estas soluciones al mercado al que debe estar dirigido, pueden ser bastante potentes. Va a ser clave que comprendamos y que nosotros como aseguradora seamos capaces de explicar muy bien los diferenciales, cuáles son los beneficios, el tema de primer riesgo y demás, pero viene por ahí. ¿Y qué viene hacia adelante? Pues bueno, nosotros por herencia, por nuestras raíces, tenemos una amplia experiencia y mucho apetito por incursionar en la parte de salud y en la parte de vida. Entonces, también vienen cosas interesantes por ahí. Hacia este año, hacia la segunda mitad del año, yo espero tener ahí, si me vuelven a invitar, darles buenas noticias acerca de componentes ya de vida, o sea, ya pensando no en cortos plazos y pólizas de crédito, que a lo mejor son los que tenemos experiencia, sino cómo empezamos a incursionar en esa parte del mercado, ¿no? En el segmento individual, en pólizas ya con algunos componentes tal vez de ahorro, largo plazo. Entonces, por ahí vamos a estar viniendo fuerte. Y lo que les decía, ¿no? El concepto de movilidad, que no lo vamos a estacionar ahí en el vehículo, lo estacionamos sí en la persona y ver cómo empieza a crecer, cómo empieza a entregar capacidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que me podría extender, hay muchísimas cosas en el tintero, pero de nuevo, los invito a que dudas, algo que quieran implementar, alguna inquietud que tengan, clausulado, ampliación de siniestros, el modelo de suscripción, por supuesto que es bien recibido, ¿no? Y bueno, me pongo a sus órdenes ahí para tener esas charlas y de verdad que siempre surgen buenas ideas. Aunque se plasme la idea, el simple hecho de estarla conversando y lo que se origina alrededor de esa charla, la verdad es que son cosas bastante rescatables y muchas ideas interesantes han surgido de ese tipo de charlas. Buenísimo, no, buenísimo. Yo nada más le pongo un pequeño apéndice a eso
de movilidad en conjunto. Yo espero en los próximos meses tenerles también una sorpresa. También vamos a estar en este foro. Luis, por supuesto que puedes estar aquí cuando quieras, es tu casa. Siempre y cuando nos sigan escuchando todas las locuras que se nos ocurren a los agentes y a nosotros, bienvenidísimo. Pues muchísimas gracias, Luis. Un último punto, Dani, si me puedes ayudar a checar los comentarios del Zoom. Para el primer agente BTG, agente afiliado BTG, que me conteste, ahorita viene la pregunta, le voy a regalar la póliza con más de 115 años para que la enmarque y la tenga en su oficina. Y se acuerde que hay que innovar. Pero bueno, la pregunta es esta. ¿Cuál es el apodo de Miguel Ángel Castrejón, socio director de BTG? El primero que conteste, Dani. Ok. Estuvo muy fácil. Mike, no. No. Mike no es. No sé qué buscamos, por lo menos. A mí me Nadie suena más. algo, pero no. Respondieron por Facebook. Si cuenta, pues ya tenemos un ganador. A ver, ¿cuál es el ganador para anunciarlo de una vez si Joel podemos? Ramos. Joel, te acabas de ganar una póliza de 115 años y el apodo de mi buen socio que también nos acompaña es El Flaco. Luis, nuevamente muchísimas gracias a todos. Queremos ser un espacio breve, queremos que sea un espacio para sembrar semillas, sembrar inquietudes y poder ir haciendo una diferencia en lo que hacemos en esto que son los seguros. Muchísimas gracias y como bien decía Dani, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Buena tarde. Chao. Hasta luego.